Sin embargo, realmente, con esta entrada en Kharkov por parte del ejército ruso, esto se ha convertido ya en un sueño para el general Sirsky. Las unidades que potencialmente podría haber empleado para intentar recuperar en algún punto la iniciativa ya no es posible. Son todas trasladadas hacia el sector Kharkov. Pero es que además las unidades que se trasladaban y se producía la transferencia, el relevo, el suministro logístico hacia el Donetsk, en el plano se puede observar claramente cómo es a partir de Dnipro, ¿vale? Y de Pavlograd. Y entonces en esas localidades se llevaba hacia Pokrovsk. Y después, por la otra localidad, por Poltava, también se llevaba hacia lo que es la zona de Kharkov, y de Kharkov se bajaba vía Chuguip, Izium, Kramatorsk, y ya empezaba todo el movimiento que decimos de la defensa, ¿vale? Realiza el ejército ucraniano en torno a lo que es el Donetsk, que es Pokrovsk y Kramatorsk como centros de gravedad. Todo eso se ha roto. Todo eso se ha roto porque por la vía de urgencia va hacia arriba, va hacia Kharkov. Y entonces el ejército ucraniano ni va a poder realizar una ofensiva para intentar recuperar la iniciativa a corto, y va a ir viendo cómo poco a poco el ejército ruso en esa batalla de desgaste va desalojando a su ejército, al ejército ucraniano, de las posiciones defensivas. En esta última semana podemos observar cómo han sido varias las localidades que llevaban meses, pero muchísimos meses en manos de los ucranianos, y ahora pocos- pocas semanas después del sector Kharkov, ahora se están recuperando. También, por ejemplo, se ha intensificado la batalla por Chasiv Yar. La batalla por Chasiv Yar lleva aproximadamente una semana, donde los combates son bestiales. Es decir, que el sector Kharkov es un sector que tiene una enorme importancia, tiene un calado estratégico enorme. Y aquí he de decir que el general Kaboli, que es el comandante supremo de los ejércitos norteamericanos en Europa y África, y es de las más altas instancias de la OTAN aquí en Europa, comentaba que el ejército ruso, con el sector Kharkov, no tenía los suficientes medios como para que tuviese recorrido estratégico, sino simplemente unos mínimos avances tácticos. Bueno, eso es simplemente que este señor, que para eso es general, es decir, no es tonto, dice lo que quiere decir y le dice a sus dirigentes lo que quieren escuchar sus dirigentes. Eso no es cierto. El recorrido estratégico que tiene la acción en Kharkov es enorme, porque es lo que estoy comentando. Está haciendo un empujón el ejército ruso en su batalla de desgaste. Está acelerando que el ejército ucraniano alcance el punto crítico en la tasa de reposición. Un punto crítico es un punto a partir del cual ya no se produce la reposición de hombres y equipo. Y esto significa que en la línea de contacto, las unidades desplegadas actúan con lo que tienen y como mucho con lo que puedan tener en la retaguardia próxima. Entonces el recorrido estratégico es enorme. Está sirviendo para que el ruso gane su batalla de desgaste. Está sirviendo, por lo tanto, para que el ruso avance en el Donbass. Entonces el recorrido estratégico es enorme. El general Cabeoli o Cavoli no, no dice la verdad, son medias verdades. Medias verdades o medias mentiras a las que estamos acostumbrados por parte del señor Zelensky y por parte también del general Sirsky. Llevamos desde una semana que nos comentan en sus declaraciones, en sus partes, que hay un control operativo y que lo que falta ya es estabilizar la línea. Eso son pamplinas. El ejército ruso no tiene ninguna intención de llevar a cabo ninguna ofensiva general sobre Kharkov, insisto. El ejército ruso ha abierto el sector Kharkov para atraer las unidades que le quedan al ejército ucraniano en la reserva. Y eso es lo que quería comentar sobre cuáles son los efectos de la entrada del ejército ruso en territorio ucraniano al sur de Belgorod, al norte de Kharkov. Y te quería preguntar yo, Zarzós, ¿ha hecho bien Ucrania enviando allí todas las reservas que ha mandado para intentar mitigar el avance ruso? ¿O quizás previendo que no podrían ir a mayores,
debería haberse quedado un poquito más a la defensiva, en la retaguardia. ¿Qué opinas? ¿Qué tendría que haber hecho Ucrania? Bueno, vamos a ver. ¿Quién tiene la iniciativa? El ejército ruso. Sobre esta base es el ejército ruso el que actúa cuando, dónde y cómo quiere. Y entonces tú vas a remolque. Es decir, tú vas apagando fuegos. El general Sirsky podría decir, nada, esto que están haciendo los rusos no tiene mayor profundidad, no tiene mayor recorrido. No voy a enviar las unidades y voy a seguir manteniendo mi frente en el Donbass. Voy a coger mis unidades y voy a seguir siguiendo la línea que estaba trabajando. Sí, pero es que el ejército ruso que entra en la zona esta al sur de Belgorod, el ejército ruso, son pocos efectivos. Pero estamos hablando del Distrito Norte. El Distrito Norte no tiene los 30.000, 40.000 hombres que se ha metido, tiene muchísimos más. Entonces, como tú no te vayas a contenerlos, puede que el ejército ruso haya utilizado esto como punta de lanza para probar el grado de respuesta del ejército ucraniano y si no hubiese habido respuesta, pues profundizar mucho más y empezar a enviar más unidades y a transferir más unidades. Es decir, que el general Sirsky no puede hacer más que lo que tiene que hacer, que es lo que sabía el ruso que iba a hacer el ucraniano. Es decir, te voy a meter hombres por ahí, te voy a meter equipo por ahí, voy a bombardearte, voy a atacarte con la aviación y esto va a servirte para que me envíes todas tus unidades para allá y no me las puedas transferir al Donbass para seguir yo con mi batalla de desgaste e ir liberando el Donbass. Lo tenía clarísimo el ruso porque el ucraniano no tiene la iniciativa. Entonces, el ucraniano solamente puede hacer el responder las acciones que lleva a cabo el ejército ruso. Esa es la situación realmente. No podría hacer nada. Yo siempre te lo he comentado. Tú ya sabes que yo soy partidario, si fuese el general Sirsky, de retirarme más allá del río Dnieper. Eso es lo que yo haría. ¿Vale? Pero el general Sirsky no puede hacer eso. El general Sirsky tiene una serie de patrocinadores, una serie de mantenedores, y entonces no puede permitirse el general Sirsky el ir retrocediendo, y entonces de ahí lo que es la lucha hasta el último ucraniano para poder justificar y argumentar los envíos de armamento, equipo, etcétera, etcétera, de momento que realiza la comunidad internacional occidental liderada por Estados Unidos y la OTAN, etcétera, etcétera. En definitiva, el general Sirsky no puede hacer otra cosa. El general Sirsky tenía que llevar a las unidades para allá para contener al ruso. Que al ruso no le preocupa que, digamos, el ucraniano consiga contenerle. No le preocupa para nada. Si realmente de lo que se trata es que vengan cuantas más unidades mejor. Cuantas más unidades mejor. Ese sería, digamos, lo que yo entiendo es el objetivo del ejército ruso en Kharkov. O sea, no es la ocupación de Kharkov, de la ciudad de Kharkov. Eran entre 30 a 40.000 hombres los que se están empleando. Es una localidad ya que es una ciudad importante, como bien sabemos, es la segunda ciudad más importante, más grande, con mayor densidad, con un importante cinturón industrial, con un montón de localidades en las proximidades. Kharkov exigiría muchísimos más efectivos y no es el objetivo del ejército ruso. El ruso no se va a enfangar en un asedio con una localidad que ya es considerable, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. ¿Y tú crees que lo está consiguiendo? ¿Crees que está desarmando a esa reserva del ejército ucraniano? Sí, totalmente, totalmente. El número de unidades desplazadas hacia arriba es impresionante. El número de unidades que se está desplazando hacia todo lo que es el área que tiene bajo control en estos momentos el ejército ruso es considerable. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, Miguel, es que el ejército ucraniano no es igual que el ejército ucraniano de hace un año o de hace 2 años. El ejército ucraniano está dilapidando, ha estado dilapidando vidas humanas de una manera terrible, terrible, sinceramente. En estos momentos el ejército ucraniano ni tiene las suficientes unidades desplegadas en combate, ni tiene las suficientes unidades en la reserva, como también pues tiene un montón de deficiencias y de carencias en drones, en munición de artillería, eh, armamento vario. El ejército ucraniano está poco a poco llegando a ese temible punto crítico de la tasa de reposición. Vuelvo a repetir que el punto crítico de la tasa de reposición es el punto a partir del cual tú ya no puedes reponer las bajas de hombres y equipo. Y cuando tú ya no puedes reponer, evidentemente ya no mantienes el ritmo en el campo de batalla
y vas siendo desalojado de todas las posiciones y de todas las localidades. Entonces, lo está consiguiendo el ejército ruso. Y el ejército ruso ha hecho una maniobra muy inteligente al abrir ese sector Kharkov. Y que no habrá otro, porque entonces ya los problemas para el general Sirsky y su ejército se multiplican exponencialmente.